Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 3. Nosotros sabemos que en este capítulo 3 tenemos primero los hijos de David nacidos en Hebrón. Se insiste en el aspecto de que el rey tiene que procurar no tener un harén tan surtido, digamos, entre comillas, porque cuando trae mujeres que no son adoradoras de Yahvé, siempre es un peligro. Bueno, eso es la idolatría sobre todo. Es una de las cosas que se subraya siempre, idea central dentro de la Biblia. Aquí no se está mirando tanto el aspecto moral, sino que el aspecto idolátrico. Esto es lo que el autor sagrado insiste. Luego tenemos desde el versículo 6 en adelante la situación de Abner con Isboshet, a quien él lo había puesto como un títere, como el rey hijo de Saúl, hasta que en un momento él quiere ya asumir, o va asumiendo, o siempre va llevando el poder detrás del poder. Vea la Abnerina. Se pelea con Isboshet y entonces decide hacer una alianza con David. Eso comenzamos del versículo 12 y que va hasta el versículo 22. Abner le visita, le dice a David, David lo recibe, también hablamos de mucha diplomacia aquí. Y luego, desde el versículo 22 hasta el 27, hablábamos de la traición, pero de parte de Joab, que no confía absolutamente en Abner, al mismo tiempo tiene ese deseo de venganza. Oyuka seca tuete a Abner, porque Abner oyuka gorila y mi hermano ve Asael. Entonces, aquí no hay perdón, etcétera, pero también no hay confianza. Por otra parte, también Joab tiene miedo de perder su puesto, su cargo, porque Joab es el general, es el capo, es el jefe del ejército de David. Pero recordemos que David está reinando solamente sobre la tribu de Judá, en cuanto que Abner tiene todas las tribus del norte y entonces desconfía. Por ahí puede ser que David cambie de idea, ya puede tener alianza, porque siempre uno tiene que perder algunas cosas para poder conquistar otras. Y así es toda alianza, todo berit. Ya me han de algo, me han dice algo, y entonces nos ponemos como en un contrato. Berit en realidad en hebreo significa contrato. Había ñaneña firmar ya sellar, como hoy en día se hace por escribanía. Peala yayapota ina peisha yayapota. Peala ñandeña ñemongueta, pues apala ya decidida, peña ñemongueta, de acuerdo, y listo. Y en la medida en que nosotros vamos en el tiro y afloje, cediendo y recibiendo. Pero upeando gusta pai Joampe porque tiene miedo de que Abner asuma lo que él estaba haciendo, la impuestito. A pesar de que Abner es el primo de Saúl y
tiene muchísima carrera ya frente al ejército siempre de Saúl, pero ya está pasando también, ya se está volviendo viejo, evidentemente, que Joab es mucho más joven porque Joab es el sobrino de David, el hijo de su hermana. Bueno, queridos amigos, ahora vamos a seguir nosotros, ¿verdad?, con nuestra reflexión. Estamos hoy queriendo subrayar el capítulo 3, versículo 29. Comenzaba diciendo después ya de la muerte, porque en el versículo 26, 27 vimos que fue una traición total de parte de Joab para con Abner. Después de dejar a David y sin que David lo supiera, Joab envió emisarios tras Abner que lo hicieron volver desde el pozo de Sirá. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte en la misma puerta. Es decir, está en la entrada de la ciudad, Joab lo llevó aparte en la misma puerta como para hablarle a solas. Pero allí lo mató, hiriéndolo en el vientre, para vengar la muerte de su hermano Asael. Es decir, lo mata de la misma manera como Abner había matado al hermano de Joab, a Asael. Dice, con la punta de la lanza que le había atravesado el vientre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así que está la esperanza. Y así que está la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta en lo que tiene, da para ayudar al resto. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así que está la esperanza. Y así que está la esperanza. Son estudiantes y empleados, son campesinos y empresarios, fieles consagrados, abuelos, padres, abnegados.
Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy ya estamos en este martes 25 de febrero, ya ese mes que Catuina lleva o payita malañan de mes de febrero. Con esto quiere decir, queridos amigos, que el segundo mes del año 2025 está pasando. Pero la palabra de Dios viene, como siempre, a nuestro encuentro. Ñande Yaranda Jesarañande y la iglesia que nos acompaña, que camina y que va con nosotros poco a poco. Estamos en el capítulo 2 del libro del Eclesiástico, del 1 al 11. Hijo, si te acercas a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor. Prepárate para la prueba. Endereza tu corazón. Mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo y sé paciente en la adversidad y en la humillación. Porque en el fuego se prueba el oro, a los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Y así continúa, queridos amigos. Y pon el libro del Eclesiástico. Y por ahí te digo ya de cómo nosotros tenemos que ponernos ante la vida. Queridos hermanos, lastimosamente tenemos a muchas personas que nos transmiten o nos dan otras indicaciones de camino, ¿verdad? De la facilidad, de la corrupción. Nos corrompen con dinero, nos corrompen con promesas falsas. Y eso simplemente es para un mundo que al final de cuentas es un mundo corrupto, es un mundo en el cual nosotros después dejamos todo porque no llevamos nada. Y desaprovechamos lo esencial y lo fundamental que es la verdadera sabiduría. Los recursos del mundo, eso sí, Dios puso para que seamos felices y para que aprovechemos, pero para que lo hagamos bien. No, queridos hermanos, para que le robemos y le saquemos a los demás lo que pertenece a la comunidad. Y por eso comienza diciendo hoy este capítulo 2, permanece firme en la justicia y en el temor de Dios. Justicia y temor de Dios. La definición de Dios por antonomasia, que dice por esencia, ¿quién es Dios? Si lo queremos definir, Dios es justicia. Y justamente por eso dice el temor de Dios. Va a decir el temor de Dios. Al contrario, el temor de Dios quiere decir un respeto total. Porque agradecemos y sabemos que todo lo que somos y existimos es porque Dios nos ha regalado y nos regala siempre. Entonces tenemos que ser justos con la vida. Pero dice, hay que prepararse para la prueba, porque nuestra vida es siempre una lucha. Está llena de la tentación, pero con la Satán. ¿Vea? Hebreo dice tentación. Satán quiere decir tentación. Y de ahí viene la palabra Satanás. Entonces Satanás quiere decir que es el tentador. Está llena de la Satanás, de apicutú y ajina, que te va a llevar por el camino equivocado, te va a ofrecer, pero dice, fórmate y mantente firme justamente, no te separes, pégate al Señor y no te separes, para que al final seas enaltecido. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, sobre nuestra sociedad, que tengamos un verdadero cambio para nuestra vida, para nuestra iglesia, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 3 del segundo libro de Samuel, versículo 29. Nosotros leíamos porque aquí David lo primero que hace es llamar a toda la prensa, a la televisión, a la radio, a todo lo que tiene a su disposición David, pero para desmentir de que él sea culpable, que haya hecho esta traición, haya cometido esta traición, él. Poco después David se enteró, ¿verdad? Abner, que muere asesinado en manos de Joab. Y exclamó, mi reino y yo somos inocentes delante de Yahvé y para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Somos inocentes nosotros, tanto el reino como yo. Y lo que hoy subrayamos, que ella caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que no falten en la casa de Joab hombres que tengan flujo de sangre o lepra, o que anden con muletas, o que mueran a filo de espada, o no tengan que comer. Fíjense entonces, queridos amigos, de nuevo, que ella caiga sobre la cabeza de Joab. Es decir, lo que él hizo. Cuando estoy perdón Yahuaina, que dice, no falten en la casa de Joab, imagínense, que no falten, es una maldición tremenda. Hombres que tengan flujo de sangre, primera cosa, hombres que tengan flujo de sangre, o lepra, que no falten, maldición o o que anden con muletas, imagínense, queridos amigos, que anden con muletas, o que mueran a filo de espada. Una maldición tremenda, ¿verdad?, de parte de David para con Joab. O no tengan que comer, o sea, ahí, ojita, ella te ve para la mano. Quiere decir con esto, cuando se acentúa y se subraya este aspecto, quiere decir que la Joab o Yapoa es algo que no tiene nombre. Perdón, Shawain. Porque imagínense toda la maldición que está cayendo ahora sobre la casa de Joab. Y mirad que Joab es el sobrino de David. Es el hijo de su hermana, ¿verdad? Sarvía. Estaban allí los tres hijos de Sarvía: Joab, Abisai y Asael. Estos tres. Asael, que ya muere, porque le mató a Abner. Ahora, en esta alianza, en este berit de David con Abner, se procura de nuevo volver a las paces, porque Abner también en su reflexión, ¿verdad?, cuando Joab y Abisai le persiguen y le quieren dar muerte, quieren vengar la muerte de su hermano Asael, en un momento se detuvo, ¿verdad? Se agruparon tras Abner formando un pelotón y se detuvieron en la cima de la colina. Entonces Abner gritó a Joab: ¿la espada va a estar devorando siempre? Preguntas retóricas, ¿verdad? ¿Siempre va a seguir? Entonces Joab, por la pinta, tiene todavía la sangre en el ojo, ¿verdad?, por la muerte de su hermano. ¿No sabes que al final solo produce amargura? Otro elemento retórico importante. La ñandeñañona y no ñandeapetepeo y fratricida, guerra fratricida entre hermanos y se vea. Captuete entonces y veta la ñande situación. La espada va a estar devorando siempre. Y el tercero que le dice: ¿no sabes que al final solo produce todo esto amargura, verdad? Esta es la tercera pregunta. ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Pues ve, entonces subraya ponáñate. ¿Cuándo? ¿Cuándo es lo que vas a dejar de perseguir a tus hermanos? Entonces, ahora que Abner, nosotros ya sabemos, ha muerto en manos de Joab, fue matado, hiriéndolo en el vientre, dice Joab, él mismo, para vengar la muerte de su hermano Asael. Y esto, dice David, no tiene perdón prácticamente. Enseguida primero hace una proclama, en el versículo 28, mi reino y yo somos inocentes. Mi reino y yo somos inocentes. Y ande ya iba a poner, porque Joab está obrando por sí solo.
es él el que está temiendo perder su puesto y otras cosas más al desconfiar de este berit entre David y Anders. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Sencillamente quiero disfrutar de la serenidad del creer, desligar el creer del sentir. Creo mi Dios y basta. Te creo en tus misterios sin entenderlos. Te creo en mí y en el pan blanco, en el prójimo y en la creación, sin ver de ningún lado. Creo, Señor, sencillamente, porque creer es confiar, y como me gusta creerte sintiendo dudas, sintiendo dudas, sintiendo dudas. Digo que eres amor, escucho que soy tu amado, no siento y qué más da, te quiero y eso basta. Amo, Señor, sencillamente, porque amar es entregarse, y como me gusta amarte estando frío, estando frío, estando frío. Espero en tu palabra, vivo en tu promesa, gozo en ti lo que aún me falta. Espero, Señor, sencillamente, porque esperar es descansar, y como me gusta esperarte sintiendo miedo, sintiendo miedo, sintiendo miedo. Creo, amo, como me gusta seguirte sintiendo dudas, estando frío, sintiendo miedo. Como me gusta creerte, amarte y esperarte. Te
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor?
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel, es el segundo, capítulo 3, y estamos mirando David, que es eximido, ¿verdad?, de la muerte de Abner, el autor sagrado Omombe Useñan de Ejina, que David no es el culpable. David había hecho un trato, una alianza, incluso David le había recibido muy bien a Abner. En el versículo 20 nos decía, cuando Abner con 20 hombres llegó a Hebrón, David les ofreció un banquete. O sea que aquí te está demostrando, Ñandeo Mía y Cuapa, porque Ñandeo Mía ya es Yapamos. Joab seguramente que se entera simplemente, porque Ñemombe Uyo ha llevado a Abner, o pues a David o Caruji hicieron un pacto, una alianza, un berit, pero siempre, llevé a la Joab, ¿verdad? Porque siempre en un berit, decíamos, es como una escribanía. Cuando hacemos un pacto, una alianza, entonces yo ante ciertas cosas tengo que ceder. Por ejemplo, David tendría que haberlo ya matado a Abner, porque justamente Joab le va a cuestionar eso a David. Va a vender recibita a Goyucala, ne sobrino, hermano vengo a Goyuca, a Asael. A veces veo este tema, ahí. Este tireo Joab cuendera pues cuerijande yo casé con Saúl, nane mando, ahí vio tío, nane mando, ahí vio pere. O sea que Joab aquí le está tirando encima, ¿verdad?, todo el fardo a David, que haya hecho esa alianza, ese berit. Pero como sabemos, en todo pacto, en toda alianza, y bueno, uno tiene que ceder a ciertas cosas para poder también conquistar otras cosas, o sea, de ambas partes. Y ahí está el compromiso, ahí firmamos, sellamos, timbre, sello, ante escribanía, ya eso ve coañante. Bueno, le ofrece este banquete. Nosotros sabemos también, acá hay piondela, enemigo, entre comillas, en Boguapuita Pene, donde ve Carujamuendi. Es muy difícil. Ahora, dentro de la historia también, pero esta ya es una historia más nuestra, ya estamos prácticamente en el año 1099, las famosas cruzadas, ¿verdad?, cuando el reino cristiano cae en manos de los musulmanes. Es ahí una situación bastante complicada porque el sultán, ¿verdad?, le llama, porque ya cayeron prisioneros, ¿verdad? Están ya las tropas y sobre todo los reyes, etcétera, ya cayeron totalmente en manos de los musulmanes, estaban presos. Y en un momento les ofrece un banquete, ¿verdad? De lo mejor el banquete. Y en el mismo banquete, ¿verdad?, frente a frente, frente al rey, los prisioneros, todo supuestamente dentro de una cierta libertad, ¿verdad? Después se levanta, da la vuelta y uno a uno pepete o acuchilla o yuca, ¿verdad?, al rey cristiano también, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es todo lo contrario de lo que nosotros estamos mirando aquí. El banquete que David ofrece es justamente para llegar a una paz. Algo tenemos que hacer. De alguna manera, Abner ya solucionar con problemas, sino ya yo yucapata. Y es una guerra fratricida, es decir, una guerra entre hermanos. Abner dijo a David, iré y reuniré a todo Israel en torno a mi Señor. Es decir, él va a renunciar, en este caso, al poder que tiene en ese momento. Nosotros sabemos muy bien que oficialmente Isboshet es el títere
pantalla, como siempre sucede, ¿verdad? En los gobiernos, son otros los que están el poder detrás del poder. Hemos ido a presidente, hemos ido a de rey, pero son otros poderes económicos o políticos o lo que vos quieras, los que manejan la situación. Por eso que en la Biblia, cuando estudiamos, queridos amigos, estudiamos las actitudes. Vean con la Biblia, ¿verdad? Ya estudiar. Él ya repetía las y cota porque tal cosa y porque en el futuro. No. Aquí se aprende desde el género literario, desde la reflexión teológica, uno va aprendiendo actitudes. Aumía la ñandejope, ñambos a saber ñaneapetu, una ñambos a saber ñaneacana, ñamindu urirea lleva. Ya, pope oye yerorea ñante. Entonces, aquí por eso David enseguida, él también dice y conoce muy bien, David no es un muchachito que tiene todavía diente de leche, ¿verdad? Sino que es una persona de batalla, un soldado, además con una fidelidad y una trayectoria maravillosa. Entonces por eso enseguida dice, mi reino y yo somos inocentes delante de Yahvé y para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Que ella caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que no falten en la casa de Joab hombres que tengan un flujo de sangre, lepra, que anden con muletas o que mueran a filo de espadas o no tengan que comer. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Y como si fuera un apartamento de soltera, Jacinta, nacida el 16 de marzo de 1585 y bautizada con el nombre de Clarice, llenó su celda de lujos que contrastaban con el ascetismo y pobreza de las de sus compañeras. Pues confinada por sus padres en el convento de las terciarias capuchinas, contra su voluntad, debido a su actitud casquivana, mundana y fiestera, reclamaba el derecho de vivir de acuerdo con su condición social, dado que pertenecía a la familia Mariscotti, que era la más rica de Viterbo, Italia, y era la principal benefactora del convento. Pero cuando una extraña y dolorosa enfermedad la atacó a los 30 años, pidió al padre Antonio Bianchetti que la confesara, y él se negó a escucharla al ver la fastuosidad en la que vivía, a menos que ella renunciara a la ostentación y se arrepintiera de verdad. Y lo hizo con creces. Obtenida su absolución, abandonó sus vestidos suntuosos y se enfundó el hábito raído de una religiosa que acababa de morir, y de rodillas les pidió perdón a todas sus hermanas, besándoles los pies. En adelante durmió sobre un tronco con una piedra como almohada y en la celda más derruida y húmeda del convento. Realizaba los trabajos más humildes y servía a los más necesitados y enfermos, a los que curaba con tanta devoción y abnegación que pronto su santidad trascendió los muros del monasterio y enfermos de toda Italia acudían a ella y regresaban sanos a sus casas. Siempre estaba dispuesta a asistir a los desamparados, como ocurrió en una ocasión en la que un barco zozobraba cerca de Viterbo y la tripulación la invocó para que lo salvara. En medio de la tempestad apareció Santa Jacinta sobre la proa, detuvo la tormenta y condujo la nave hasta el puerto, del que salieron los marineros hacia el convento para darle las gracias. Y cuando, con autorización de la superiora, entraron, la encontraron orando profundamente y no se atrevieron a interrumpirla. De pronto, sin levantar la vista, Santa Jacinta les dijo que se fueran en paz y que le dieran gracias a Dios porque era Él quien los había salvado. En 1640, a los 55 años,
murió orando de rodillas sobre el tronco que le servía de cama y fue canonizada por el Papa Pío VII en 1807. Por eso debemos aprovechar hoy, 25 de febrero, que es el día de su festividad, para pedirle a Santa Jacinta que nos enseñe a liberarnos de la vanagloria y del boato, para que arrepentidos como ella podamos caminar ligeros de equipaje hacia Dios. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amó Dios al mundo que a su único Hijo Él le entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Vivo
está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Y yo le adoro. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Yarañé Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 29. La autodefensa, ¿verdad?, de David ante una situación que para él no tiene perdón, porque fíjense cómo el autor sagrado quiere insistir mucho en el aspecto de la fidelidad. Hay que ser fieles, fidelidad a toda costa. Diga tú y entonces la patience, diga tú y teoe. No funciona y no podemos actuar de esta manera. Joab directamente dice, se va y le echa en cara. Al llegar Joab con toda su tropa, le comunicaron: ha venido Abner, hijo de Ner, a visitar al rey. Pero el rey ya lo ha despedido y él se ha marchado en paz. Esa palabra, shalom, ubehina, en paz, pepe agua. Entonces hicieron ese berit, esa alianza, quiere decir que según el criterio de Joab, entonces, y cangué David para Joab: ¿cómo le vas a perdonar a este hombre? Entonces Joab fue hasta el rey y le dijo: ¿qué has hecho? Abner ha venido a ti y tú lo has despedido y él se marchó, ¿viste? O sea, como diciéndole: aquí estaba delante de ti en tus manos para poder matarlo. Pero recordemos, queridos amigos, que ya en el capítulo 24, ¿verdad?, del primer libro de Samuel, nosotros vimos que David no es que primera vez que le tiene aquí a Abner en sus manos. No. Esa vez que Saúl entraba para hacer sus necesidades en la gruta, en la cueva, etcétera, etcétera, David ahí ya le podría haber matado a Saúl y como consecuencia después de una persecución al ejército le hubiese matado también a Abner. También en el capítulo 26, cuando van al campamento, ahí va justamente con su sobrino Abisai, y Abisai le dice: aquí mismo, tío, le voy a matar a este tipo, no basta los estocadas con su misma lanza. Y ciertamente que dice que seguramente que estaba ahí Abner, que era el jefe de su ejército, el primero en estar cuidando, entre comillas, al rey David. Y allá en el centro, ahí le podría haber matado a Saúl, le podría haber matado a Abner también. Entonces, si Joab, claro que es joven, es el sobrino de David. Y muchas veces los sobrinos, ¿verdad?, son más jóvenes, tío, esta era la oportunidad. ¿Qué has hecho? Abner ha venido a ti, tío, pea, y lo ha despedido, y sobre todo el que se marchó en paz. Te han ahí por ahí, el shalom. O sea, le perdonaste, le dejaste todo en sus manos. Pero David no es la primera vez que le está perdonando a Saúl, a Abner y a todo eso. Al contrario, le había echado en cara incluso ahí a Abner esa vez que no estaba cuidando del rey Saúl. Pea, Abner. Y Abner es el primo, ¿verdad? El primo también de Saúl. Y entonces, cuando nos está diciendo que ella caiga sobre la casa de Joab, etcétera, etcétera, ¿por qué le castiga de esta manera tan feamente? Porque él estaba causando una revuelta dentro de lo que el autor sagrado nos quiere enseñar y nos quiere decir cuál era la actitud de David. David tiene una actitud de perdón. Joab justamente no y podría de esta manera estar causando una revuelta dentro de la misma comunidad. Y entonces es como decirle: no, anda sin la hermano. Entonces una guerra fratricida. David, en cambio, deja la justicia en manos de Dios. Que el Señor. Y antes ya la ¿verdad? Y entonces hay que mirar un poco. El verdadero juez es Dios, entonces. Eso es lo que nos está diciendo el autor sagrado. La venganza no nos corresponde a nosotros. Una enseñanza maravillosa. Anda ahí la ñande pope, ¿verdad? Pero por otra parte también nosotros decíamos que Joab parece que tiene miedo de perder el poder. Y entonces el poder y la influencia pueden corromper también. Y Joab
como en este momento, Omandaina, porque está al frente de la tropa de David, él también se corrompe un poco con esta autoridad y lo hace buscar a Abner. Lo detiene y lo hace traer y lo mata encima, ¿verdad? Y lo peor es, queridos amigos, que las decisiones apresuradas siempre nos pueden llevar a qué cosa, a consecuencias terribles, Es decir, este versículo 29, que caiga sobre la casa de Joab y sobre toda la casa de su padre, que no falten en la casa de Joab hombres que tengan flujo de sangre o lepra, o que anden con muletas, o que mueran a filo de espada, o no tengan que comer, es consecuencia de lo que nosotros mismos producimos cuando no somos capaces de perdonar, no somos capaces de hacer esta alianza, ceder muchas cosas. Al final Jesús cede y es llevado al matadero, dice, como una simple ovejita, un simple cordero, y muere en la cruz. Entrega su vida generosamente, pero para que exista la paz, el shalom, y el mundo pueda ser redimido. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.